Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente, aquellos que tienen su Biblia y les gusta trabajar con la Biblia, subraye. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, marca allí, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta allí la palabra. Y me quiero quedar con el comienzo del versículo 2. Dice, y de repente. ¿Y cuántos quieren ese de repente? Eso que está en la soberanía de Dios y aún en la voluntad. Pero yo lo quiero para mi vida, ese de repente. Porque vamos a descubrir ese de repente. Aquí dice la palabra que fue este suceso el cual le da el nacimiento a la iglesia primitiva. Porque los 120 ya habían estado con el Señor. Ya habían recibido sus enseñanzas. Ya habían sido testigos del poder de Dios a través de la vida del Señor. Pero todavía esos 120 tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo, y anoche un poco compartí acerca de esto, se llama glosolalia, que es la manifestación del Espíritu Santo sobre todas las personas. A ver, estos avivamientos que están sucediendo en Estados Unidos son avivamientos de un despertar en el corazón de las personas, de arrepentimiento, de convicción de pecado. Y tal vez muchos están siendo llenos del Espíritu Santo. Pero aquí dice que los 120 que subieron al aposento, al lugar alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Algo sobrenatural. No hay registros desde ese tiempo hasta el día de hoy de una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo como sucedió en el aposento alto. Porque aquí puede venir una visitación o un avivamiento y tal vez no todos somos llenos del Espíritu Santo. En algunos Dios puede hacer un milagro de sanidad, de restauración, de liberación. Pero aquí dice la palabra que los 120, por esta manera sobrenatural que se manifestó el Espíritu Santo, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino también dieron lugar a la promesa del Señor. ¿Cuál era la promesa del Señor? ¿Qué les dijo el Señor a estas personas? Capítulo 1, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Escuchen, estos 120 ya habían escuchado al Señor acerca de la promesa. Y lo vamos a descubrir en la palabra. Porque no solamente habían 120 allí en ese lugar. ¿Saben cuántas personas habían? 500. 500 personas. Ahora, ¿por qué en 120 sí y en 380 no? Tal vez algunos se cansaron de esperar. Y dijeron, bueno, para otro día,
me voy a casa un ratito, como algo, descanso y... Por ahí a veces algo natural en nosotros. Entonces dice la Biblia que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y da lugar a esta promesa del Señor. Pero la palabra de repente, que está allí en Hechos capítulo 2, versículo 2, de repente, que significa movimiento inesperado y brusco, movimiento súbito o no previsto. Quiere decir que algo que sucede en el momento menos pensado. Pero el Señor les había sido bien claro. Suban al aposento, esperen. Y parece que 380 se cansaron de esperar y se fueron a su casa. Pero los que permanecieron, los que perseveraron, dice la palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo. Un milagro y que digo, Señor, qué privilegio tuvieron estos cristianos de vivir esa visitación, ese derramamiento del Espíritu Santo que es único en la historia del hombre. Porque no hay registro de tal manifestación en los días que vivimos. Un avivamiento puede traer, como les dije, derramamiento del Espíritu Santo, milagros, sanidad, liberaciones, pero acá dice llenura del Espíritu Santo, porque esos 120 eran las personas que iban a dar lugar a la iglesia primitiva. Y el Señor ya durante días les había enseñado y les había hablado acerca de esto. Dice la palabra que 120 fueron llenos. Ahora, esto a lo cual siento que es un milagro que le corresponde a Dios, un milagro sobrenatural, un milagro que está en la soberanía de Dios, pero es un milagro. Y tal vez muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche, estamos esperando un milagro. Estamos orando por un milagro. Anhelamos este de repente de Dios. Que tal vez comencemos el día y el milagro suceda. O a lo mejor durante el día voy y entro allí a mi habitación en lo secreto y busco a Dios y el milagro sucede. Quiere decir que necesitamos este de repente en nuestra vida, ¿sí o no? Necesitamos un de repente que es un milagro, que es la respuesta de Dios. Y yo puse acá y marqué, mi milagro tiene un precio. Mi milagro tiene un precio. Por eso la prédica se titula El precio del milagro. ¿Saben cuál fue el precio en los 120? Que se quedaran, que fueran obedientes al Señor. ¿Qué hicieron los 380? Señor, ¿cuántos días han pasado y tu promesa? Y vamos a hablar sobre esos días. Porque tal vez a muchos les va a parecer, no, Señor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar mi milagro? ¿Cuánto tiempo que mi esposo cambie, que mi esposa cambie? Señor, ¿cuánto? Es el precio, iglesia. Es el precio. ¿Y sabe quién le pone el precio? Toca al que está al lado tuyo y decirle, te están hablando, decirle. Uno pone el precio. Y quiero que veamos en la palabra dos actitudes de estos 120 y por qué sucede este milagro. ¿Por qué es un milagro, iglesia? A ver, es el cumplimiento de la promesa, pero es un milagro. 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Ni uno de los que estaba allí quedó sin estar lleno del Espíritu Santo. Milagro sobrenatural de Dios. Pero hay dos cosas que quiero que prestemos atención para que este de repente suceda. Y lo primero está en el capítulo 1, versículo 14.
todos estos, los 120, recuerde, ya no los 500 porque hubo 380 que se fueron. Los 120 perseveraban unánimes ¿en qué? Decirle al que está al lado tuyo, en oración y ruego. En oración y ruego. Ahora, ¿cuál es lo primero? Supieron buscar. Y este es un tema muy amplio, porque a veces nosotros creemos que sabemos buscar. Y la palabra de Dios dice, oran y oran mal, porque oran ¿para qué? Para vosotros mismos, o piden mal. Y estos 120 sucede ese de repente que da cumplimiento a la promesa porque supieron buscar, iglesia. Supieron buscar. ¿Y de qué manera? Perseverando en oración y ruego. Vuelvo a repetir, ¿cuántos necesitan un de repente? Te pregunto, ¿cuánto tiempo estás perseverando en oración por el milagro? ¿Ya te cansaste? ¿Ya bajaste los brazos? ¿O estás firme? Mire que aquí dice la palabra que 380 se fueron, ¿eh? No sé si no le creyeron al Señor, si se cansaron o si se les hacía tarde para tomar el 401. No lo sé. Se fueron. O el 613 que por ahí toman algunos, ¿eh? Se fueron. Algunos toman el 201 o el 200. Y mire, vaya al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Mire qué verdad. Dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Amén. ¿Sí? Pedimos y queremos que se nos dé. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios a través de la misma palabra nos está invitando a buscar, a pedir. Porque hay un milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El tema es que a veces a mí me cuesta perseverar en oración. Y aquí agrega ruego. ¿Qué significa la palabra ruego? Petitorio. Súplica. Ruego. No es solamente oración, era ruego. Por favor, Dios, cumple tu promesa en nuestras vidas. Algo de lo cual muchas veces tal vez hasta nos cansamos, porque yo entiendo, cuando uno ora y no está la respuesta, puede que te canses. Pero aquí dice la palabra que ellos perseveraban, sin importar el tiempo o cuánto tiempo. Ellos fueron obedientes al Señor, porque el Señor les había dicho: permanezcan en Jerusalén y no se muevan hasta que el Espíritu Santo sea derramado o hasta que la promesa se cumpla. No les dijo cuánto tiempo, cuántos días. El Señor les dijo: perseveren, estén allí en oración y en ruego. Y mientras preparaba la palabra venía a mi mente, tal vez los 380 no quisieron orar. Me dijeron: no, como no quiero orar, me voy. No quisieron hacer ruego. Si total ya Dios conoce lo que quiero, ¿por qué te voy a estar rogando, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú sabes de que tengo necesidad. Sí, Dios sabe. Pero ¿sabes qué Dios quiere que hagamos? Oración
y ruego. Que perseveremos en esto. Mire, lo más natural en nuestras vidas es dejar de orar. Es el primer impulso. Porque nos cuesta pagar el precio del milagro. A ver, yo creo en un Dios de milagro, ¿sí o no? Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios soberano. Pero también creo en un Dios que todo tiene una actitud de nuestro corazón. El Señor les dijo, vayan, estén allí, pero no sentados, estén orando, estén haciendo ruego, estén clamando para que la promesa se cumpla en sus vidas. Por eso lo primero, supieron buscar. Y a veces, iglesia, a ver, no sabemos buscar. Hasta muchas veces no sabemos en qué dirección orar. Pero debo orar. Debo rogar a Dios por ese de repente. Dios lo quiere hacer, ¿sí o no? ¿Dios quiere milagros para nuestras vidas? Por supuesto que sí. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y es la parte de orar y de rogar para que el poder de Dios se manifieste. Lo segundo, primero supieron buscar. Lo segundo, en el versículo 3, dice la palabra del capítulo 1, versículo 3 del capítulo 1, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, dígale usted, 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe cuál es lo segundo? Supieron esperar. ¿Y cómo andas con esa materia? El esperar. ¿La estás aprobando? ¿O más o menos? Estos 120 no solamente supieron buscar, sino que también supieron esperar. ¿Saben cuántos días? No podemos decir se tardó, sino cuántos días llevó el cumplimiento de la promesa. Allí dice que 40 días el Señor se les apareció a los discípulos, estaban con ellos. Pero la palabra, cuando comenzamos a leer, dice cuando llegó el Pentecostés. ¿Cuántos días es Pentecostés? ¿Cuántos? Les hago el 5 y me falta el 0. 50 días. Durante 40 días el Señor le estaba hablando a los discípulos. Prepárense porque tienen que ir a Jerusalén, al lugar alto, al aposento, porque allí se va a manifestar la promesa del Padre. 40 días les estaba haciendo recordar, tengan presente donde tienen que estar. 40 días, pero nos faltan 10 días. Porque Pentecostés es 50 días. Quiere decir que 10 días los 120 perseveraban en oración y en ruego para que la promesa se cumpliera. 40 días estando con el Señor, más 10 días hasta se cumplió la promesa. ¿Esperaría 50 días? No me respondas. ¿Cuánto esperó Abraham para ser padre de Isaac? 25 años. ¿Pagarías el precio de tu milagro? 25 años. Voy a tirar 25 años de mi vida. Cuando Dios me dé el milagro, ya ni ganas voy a tener. Porque allí está el éxito y el precio del milagro, iglesia. El saber buscar y el saber esperar. Y hoy estamos tan automatizados
que nos parecemos cristianos microondas. Las cosas rápidas. A ver, no tanta oración, no tanto ayuno, pastor. ¿Para qué tanto leer la Biblia? Porque te conviene, iglesia. Porque Dios está formando en ti a un hombre y una mujer verdaderamente espiritual. Porque cuando lleguen esos milagros tienen que ser de bendición. Porque dice la palabra de Dios que la bendición no añade dolor ni tristeza. ¿Sabes por qué? Porque Dios te prepara en el tiempo para que cuando llegue el milagro en tu vida sea de bendición y no lo contrario. Pero yo debo saber esperar ese tiempo, porque aún en ese tiempo Dios está procesando. Lo que más nos cuesta es esperar. Y hoy vivimos en un sistema, en un mundo que no se puede esperar. Y cuando te toca ir a algún lugar y hay unas largas colas, llegás y decís, no, Señor, no, vengo mañana. Todos estos están delante de mí. Imagínense si los 120 pasaba el día 1, pasaba el día 2, el día 3, el día 4. Señor, tú nos hablaste que la promesa se iba a cumplir el día 5. Señor, ya se me hace tarde para estar con mi familia. Día 6, día 7, día 8, día 9. Y yo creo que llegaron en un momento de decir, Señor, haz cuando tú quieras. La promesa se va a cumplir en tu voluntad. Porque supieron pagar el precio del milagro, iglesia. Y tu milagro y mi milagro tienen un precio. El poder saber buscar, pero también el saber esperar. ¿Usted sabía que Dios es el dueño de los tiempos? Para Él, un día son 1000. 1000. No tiene problema Dios con eso. ¿Quién tiene problema con el tiempo? Nosotros. El hombre terrenal. Porque el hombre espiritual debe saber esperar en los tiempos de Dios. Porque en ese tiempo hay un precio que estoy pagando. Pero es el precio del milagro. Dios va a cumplir su promesa. ¿La cumplió la promesa que les dio a los 500? Por supuesto que sí. ¿Y por qué 380 no recibieron la promesa? ¿Les faltó fe? ¿No le creyeron al Señor? ¿Se cansaron de esperar? Porque ya llevaban 40 días con el Señor. Y todavía eran 10 días más los que tenían que estar. Pero la realidad es que dice la palabra que solo en 120 se produjo este milagro sobrenatural, el cual hasta el día de hoy se habla de lo que Dios hizo en el aposento alto. Si te atreves a pagar el precio, iglesia, aun cuando tengas que partir de esta tierra, se va a hablar bien de ti, porque fuiste un hombre y una mujer que supiste buscar y supiste esperar en Dios. Porque la oración y el ruego estaba presente en tu corazón. Amén. El precio del milagro.